Capítulo 7. Había un sueño recurrente que en los últimos 20 años turbaba el descanso de Anselma. Se encontraba en la ciudad de veraneo con su marido y sus hijos adolescentes. Estaban sentados en un bar al aire libre, tomándose un helado de guindas para ellos y un licor digestivo para ella. Los helados llegaron al momento, los trajo una graciosa muchacha con delantal, el digestivo no. Ante las protestas de Anselma, la chica le dirigía una sonrisa evasiva y un tanto siniestra, mientras desaparecía. Unos instantes más tarde percibía un olor extraño, selvático, como de zorro, y ante ella se materializaba un negro enorme con un pendiente de oro, el cráneo brillante como una bola de billar y una camiseta calada de la que asomaban dos brazos que parecían ramas de secuoyas caídas en la tinta. En la mano tenía una minúscula bandeja de la que emanaban extraños destellos. ¿Es para la señora este líquido?, le preguntaba, inclinándose hacia ella, mientras cogía el vaso. Parecía que la desproporcionada carnosidad de sus labios quisiera aspirarla. Licor, no líquido, precisaba Anselma, que no dejaba de ser una maestra, y se lo bebía de un trago. Delante de ella, Maximiliano y su padre hablaban sobre la elección de las escuelas superiores, mientras Julia observaba aburrida a los jóvenes que pasaban cerca de la mesa. De repente sentía que la cabeza empezaba a darle vueltas, de los pies le subía un extraño hormigueo, como si el fuego encerrado en el centro de la tierra se insinuara en su cuerpo. Un repentino calor a punto de estallar, transformándose en una escalofriante energía. Le parecía haberse tragado el sol. Un sablazo de luz salía de sus pupilas mientras los dedos, las manos, los pies, los brazos y las piernas se transformaban en cables de acero. Estaba persuadida de que si se movía, lo arrollaría todo. En realidad, ese líquido era una pócima. Al doctor Jekyll le había crecido el pelaje, mientras que ella se estaba transformando en una máquina de guerra. Su marido y sus hijos, sentados frente a ella, no se daban cuenta de nada. La energía comprimida en Anselma explotaba puntualmente en el momento en que Julia se metía en la boca el habitual chicle y se ponía a masticar con la boca abierta. Su dedo lanzaba un invisible rayo que arrojaba a la chica a unos 10 metros de distancia ante su marido y su hijo, horrorizados y atónitos. En ese momento, el sueño solía estallar precipitándola con sus fragmentos a la cerrada oscuridad de la noche. Con el transcurrir de los años, el sueño sufrió algunas variaciones. Una noche sus dedos se alargaban como los anillos de una boa y se deslizaban sobre el cuello de los demás. Otra, el índice transformado en ametralladora, disparaba silenciosas ráfagas de balas, mientras que de sus ojos salían gotas de veneno volador, dispuestas a clavarse en las carnes de la víctima de turno. Con el paso del tiempo, aquella pesadilla se había transformado en un oasis de paz. Cuando se acostaba dándole la espalda con obstinación a su marido, Anselma había aprendido a invocarlo como los enfermos invocaban la curación en el templo de Esculapio. Cuando empezó todo a deteriorarse, no conseguía recordarlo.
Los primeros años de matrimonio habían sido más o menos serenos. Los negocios de Giancarlo iban bastante bien. Viajaba por todo el Triveneto como representante de una empresa de palillos. Tenían su pequeño apartamento sobre el de la madre y él se comportaba como todos los maridos de sus amigas. Unos días era amable y estaba de buen humor, otros en cambio tenía malos modales. Anselm era consciente de su sensibilidad y sabía que esa forma de aguda percepción de las cosas que tienen los poetas, antes de ser un don, era una increíble fuente de sufrimientos. Por eso nunca se angustiaba ante sus bruscos cambios de humor. Es más, secretamente estaba orgullosa de poder vivir al lado de un hombre como él, capaz de captar la complejidad y la fugacidad de cada instante de la vida. En el tiempo libre siguieron haciendo excursiones a la montaña. A decir verdad, a él no siempre le apetecía. Era ella quien lo forzaba porque sabía el bien que le hacían a su alma los espacios límpidos y elevados. Pero ya entonces su marido prefería las tabernas del valle a las cimas. Fue precisamente durante una de esas excursiones, después de haber bebido una cerveza fresca y de haber comido una sopa de guisantes secos y salchichas de Viena, cuando ella encontró el valor de hacerle la misma pregunta que le había hecho años antes a Luisita. Según tu opinión, ¿qué es la poesía para ti? Giancarlo la miró largamente antes de contestarle. Después, cogiéndole la mano, le susurró: son tus ojos que se reflejan en los míos y los míos que se miran en los tuyos. Esa tarde de regreso casi no hablaron. Anselma se sentía envuelta en una especie de nube mágica que los arropaba y los hacía muy especiales. Quizá fue gracias a la nube que esa noche, por fin, lograron concebir su primer hijo. Los años siguientes literalmente volaron. Los pañales, los biberones, el despertarse por la noche, la cada vez más frecuente indelicadeza del marido, los cambios de tiempo afectaban a su herida y lo hacían sufrir. Las cargantes intrusiones de su suegra, el reemprender la enseñanza, cuando Maximiliano empezó a ir a la guardería, y después, apenas recobradas las fuerzas, otro embarazo, el nacimiento de Julia, no sin complicaciones. No fueron años fáciles, pero estaba preparada para las dificultades que tuvo que afrontar. Sabía, su madre se lo repetía siempre, que el matrimonio no todo eran días de vino y rosas, y era consciente de que eran precisamente los momentos difíciles, en los que uno se preocupaba por el otro, los que cimentarían su amor por la eternidad. Le quedaba todavía energía, capacidad de lucha. Cuando se levantaba por las mañanas, sabía qué dirección tomar. ¿Y después? Después llegó ese día. Los dos niños en cama con el sarampión, Giancarlo en Valsugana para su periplo como representante, la suegra lejos de visita a unos familiares y ella sola en casa. Para la compra tuvo que llamar a la tienda de comestibles de la plaza. Fueron muy amables. El mismo propietario se molestó en llevársela antes de comer. Para compensar su amabilidad, ella le ofreció un café. Se sentaron en la cocina a hablar y así descubrió que aquel señor sonriente y orondo era un viejo compañero de escuela de Giancarlo.
El señor Nino, así se llamaba, le preguntó por su marido, pues hacía tiempo que no lo veía. Anselma suspiró y le dijo que últimamente se ponía nervioso con frecuencia a causa de la herida en la pierna. Ah, sí, pobrecillo, asintió el antiguo compañero de colegio. Es por aquel estúpido accidente con la alambreta. ¿Cuántos salen mal parados después de las fiestas? Se levanta el codo y después se pretende esquivar los árboles. Esa noche tras la cena, Anselma se sintió mal y vomitó. Después de controlar la fiebre de los niños, se lanzó sobre la cama con muchas ganas de llorar, pero estaba demasiado tensa para hacerlo. Siguiendo la sombra que las farolas de la calle proyectaban sobre el techo, había un poco de viento y oscilaban como fantasmas. Le volvió a la mente una frase de Luisita. Pon cuidado, durante el noviazgo nadie se muestra tal como es. La verdad aparece más tarde. Por entonces no le dio ninguna importancia a aquella frase, convencida de que se trataba de una especie de envidia, de acritud de solterona. Sin embargo, ahora se daba cuenta una vez más de que Luisita había sido profética. ¿Has tenido alguna vez una alambreta?, le preguntó esa noche a su marido apenas regresó de su viaje. ¿Y a ti qué te importa?, le respondió casi gruñendo. A partir del día siguiente, para herirla, instauró una nueva y enfurecida expresión. ¿Qué vas a saber tú que has nacido en Fosalón? Como si haber nacido en Mestre supusiera una gran diferencia. Capítulo 8. El domingo por la mañana, Luisito despertó a Anselma. Se había posado con delicadeza sobre la cama y se había puesto a mordisquearle el lóbulo de la oreja izquierda. De la cercana iglesia parroquial, una mezcla entre garaje y supermercado, dominada por un campanario que recordaba una torre de alta tensión, las campanas repicaban con júbilo. Anselma se levantó y se puso la bata. Después, como de costumbre, desayunaron juntos. Mientras ella lavaba los platos de la noche anterior, él se posó sobre su hombro, susurrando su habitual cotorreo. Cuando llegó el momento de secarlos, voló hasta el trapo y se lo llevó a Anselma. «Eres un tesoro», le dijo ella, girándose para besarle el plumaje del costado. Acabadas las faenas domésticas, Anselma se vistió y se fue al salón. En un ángulo casi escondido por una cortina estaba su viejo tocadiscos. Era una de las pocas cosas que había sobrevivido de su juventud. En su momento había ahorrado todo un año para poder comprarlo. Era alemán de óptima marca y le hizo mucha compañía durante sus largos años de enseñanza en los valles perdidos. Después del matrimonio, en realidad nunca llegó a utilizarlo, sea por sus obligaciones, sea porque Giancarlo detestaba la música, especialmente la que le gustaba a ella. Si hubiera sido por él, solo habría escuchado la cabalgata de las Valquirias de Wagner, porque era grandiosa, y las 4 estaciones de Vivaldi, porque era de Venecia, por lo tanto, prácticamente de Mestre y por consiguiente paisano suyo.
Al principio, Anselma había intentado hacerle apreciar tanto la flauta mágica, la ópera favorita de Luisita, como sus amadas canciones napolitanas, con el resultado de oír definir la ópera de Mozart como una remilgada confusión y las segundas como melodías bárbaras. ¿Qué tenemos que ver nosotros con esa gente? Ni siquiera se entiende lo que dicen. Así, la tapa descendió sobre el plato del tocadiscos y allí se quedó, como la lápida de una tumba. ¿Funcionaría todavía? Con el dedo índice, Anselma rozó la aguja. Parecía estar bien colocada y se diría que el brazo se movía sin problema. Estaba conectado. Cogió el primer disco y con delicadeza lo colocó encima. Tras unos segundos de indefinibles chirridos, la música invadió la habitación. Luisito mostró que le gustaba batiendo las alas y la mañana voló literalmente acunada por las dulces melodías napolitanas. En un cierto momento, cambiando de disco, Anselma tuvo la impresión de que alguien golpeaba con fuerza la pared del salón, pero no prestó demasiada atención. Al contrario de Giancarlo, Luisito adoraba la música y la adoraba hasta tal punto que antes del almuerzo Anselma no pudo resistirse a ensayar con él unos pasos de baile. Justo durante una polka sonó el teléfono. Era Julia. «Mamá, ¿eres tú?» «¿Y quién, si no?» «¿Tienes el televisor encendido?» «No». «¿Hay alguien contigo? ¿No estás sola?» «Completamente sola. ¿Estás segura?» «¿Acaso estoy loca?» «No, pero se leen cosas terribles. Hay tanta gente que entra en las casas de los ancianos con cualquier excusa. No le abrirás a nadie, ¿verdad? De todas maneras, volveremos dentro de 10 días. «Bien», dijo Anselma colgando el teléfono. La tarde continuó dedicada a la música. Sentados en el sillón, escucharon los nocturnos de Chopin. Esa música, sin embargo, llenó su corazón de melancolía. Le recordaba el crepúsculo, las cosas que concluyen, las cosas ya finalizadas, y la transportó en el tiempo a una excursión que había realizado con Luisita un año antes de casarse. Habían ido a pasar una semana a las Dolomitas. Tuvieron siempre un tiempo espléndido y aprovecharon para hacer largas excursiones. Luisita parecía incansable. En cuanto llegaban a un prado, se tumbaba 5 minutos para levantarse después, llena de energía. Sería bonito ver lo que hay un poco más allá, ¿no te parece?, la incitaba. Más allá de aquel collado, más allá de aquel paso, más allá de aquel espolón rocoso, ¿qué habrá? En nuestro mañana, ¿qué habrá? Qué distintas eran de carácter. Luisita tenía dentro como una fiebre que la llevaba constantemente a ir más allá, a interrogarse, a no conformarse nunca con la primera respuesta, con las apariencias. Quería llegar al corazón de las cosas y no se quedaba tranquila hasta que lo conseguía. Anselma, en cambio, siempre había sido una niña sosegada, obediente, llevada en palmitas por todas las madres como ejemplo a seguir.
La idea de que existiera un límite y de que ese límite pudiera superarse no se le había ocurrido nunca. Puede que esa fuera la razón por la que Luisita la atraía magnéticamente. Para ella era una especie de maga, una hada capaz de transportarla con una varita mágica a mundos diversos, inimaginables para su reducido horizonte de ideas, y esto la hacía feliz. ¿Ves? Le confió en una ocasión. Contigo es como encontrarse ante un cuadro con perspectivas múltiples. Yo solo consigo ver las figuras del primer plano, mientras que tú me haces descubrir también una pequeña flor azul en el monte más lejano. Ahora que lo pensaba, todas las cosas bonitas que habían acontecido en su vida y que seguía conservando, las debía a su amistad con Luisita. La música, el amor por la poesía, por las novelas, la enseñanza vívida como una misión. Según Luisita, no había que rendirse a la comodidad, que actúa como los filtros de las brujas. La aceptas y te paraliza. Crees que todavía estás viva y en cambio eres ya una momia. ¿Quién sabe si no fue aquella sed de vida la que presagió su final precoz? ¿O si fue precisamente ese vivir con la permanente ansiedad por descubrir esa desazón la que la arrojó a los brazos de la enfermedad? ¿O acaso lo que también contribuyó a acelerar su muerte, y era la primera vez que lo pensaba, fue la traición de su amistad? En realidad no se trató de una traición del corazón, sino solo de un alejamiento físico debido a su matrimonio. Un par de veces Luisita la había invitado a pasar el domingo juntas, pero Anselma no lograba nunca organizarse, quizá también porque a Giancarlo, a pesar de no conocerla, parecía molestarle solo el oír su nombre. Luisita, Luisita, ¿qué tendrá de especial esa Luisita? Ahora lo sabía. Había sido su marido el que la transformó, año tras año, en una momia, favoreciendo su natural tendencia a no mirar más allá, convencida de que con el sacrificio y la paciencia construiría algo bonito y duradero. No se había dado cuenta de la sarta de mentiras con que él la había rodeado. Si tuviera que grabar en el mármol el día en que comenzó a morir en vida, escogería el de la visita del señor Nino, que le había hecho descubrir el verdadero origen de la herida en la pierna. Había una gran diferencia entre una acción audaz en guerra y una caída borracho de una lambreta. Sin embargo, el golpe definitivo lo tuvo al inicio de los 70, mientras organizaba el traslado a Roma. Desplazando un armario para recuperar algo que se había caído, llegó a sus manos un insólito librito. Conquístala así. Estaba escrito en la cubierta ilustrada con una pluma de oca y una rosa roja. Lo abrió y encontró en su interior todas, absolutamente todas las poesías del cuaderno que con tanto sentimiento Giancarlo le hizo llegar el día de la boda. Estaban copiadas desde el principio hasta el final, sin ni siquiera haber hecho el esfuerzo de invertir el orden. Aquel día habría podido reaccionar de alguna manera, irse de casa o incluso echarlo. Pero, ¿cómo podría justificarse ante la ley
ante la mirada atónita de la familia y ante el dolor de los hijos. ¿Me voy porque me ha dedicado poesías copiadas fingiendo que eran suyas? Les faltaría tiempo para encerrarla en un manicomio. A los ojos de todos, Giancarlo era un buen marido. Trabajaba mucho para mejorar las condiciones económicas de la familia. Nunca les había hecho faltar de nada, ni a ella ni a sus hijos. Iban de vacaciones a la playa y a la montaña. No era violento y educaba a los niños como pocos padres saben hacerlo hoy. Era un hombre aburrido. Cada vez que ella trataba de proponer algo nuevo o distinto, la miraba con compasión diciéndole: «Tienes una imaginación enfermiza». Pero como decía una amiga suya, ¿conoces quizá a algún hombre que no lo sea? Y tampoco era especialmente mujeriego. Solo hacia los 65 años tuvo una joven amante del este de Europa que le sacó bastante dinero, pero le sucede a la mayor parte de los hombres. Se encandilan con las chicas jóvenes cuando sus esposas envejecen. Después de su muerte, escondidas en el doble fondo de un cajón, encontró las copias en papel carbón de todas las cartas que le había escrito a la joven. Debió cambiar de manual, o puede que fueran de cosecha propia, porque en esas empalagosas y pomposas sensiblerías en prosa no hacía otra cosa que quejarse de sus sinsabores matrimoniales, de la mujer árida y prepotente que hacía 30 años vivía a su lado esclavizándolo. «Contigo será todo distinto», concluía en una de las últimas. «Tú eres como el sol que aparece cada amanecer, lleno de esperanza. Tus mágicos rayos iluminan mi vida». Anselma cogió aquel montón de cartas y fue a la cocina con un frasco de alcohol. Mientras el papel se quemaba en el fregadero, casi sintió pena por él, por su manera de deshacerse en lisonjas, solo para tener a cambio un poco de carne fresca. «Mendigo de lecciones», pensó mientras el chorro de agua arrastraba las últimas huellas de la pequeña hoguera hacia el sumidero. ¿Quién sabe si Luisita, desde algún lugar de su mundo, podía todavía verla? Si había podido asistir a la lenta degradación de su vida, a su transformación de joven mujer entusiasta y viva, en momia envuelta en vendas embebidas de hiel. Aquel día en los Dolomitas se detuvieron para comer sus bocadillos a la sombra de un gran conífera, cerca de un lago. No lejos pacían unas vacas. Con sus grandes ojos negros controlaban los juegos de sus terneros, llamándolos de vez en cuando con suaves mugidos. El tintineo de sus cencerros llenaba el aire. Se acomodaron entre las grandes y retorcidas raíces del alerce. Luisita contemplaba el cielo con las manos detrás de la nuca. «¿Alguna vez piensas en Dios?», le preguntó de sopetón. «El domingo voy a misa». Luisita soltó una carcajada. «No te he preguntado si haces los deberes. Te he preguntado si te interrogas sobre sus misterios. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Existe o no existe? Yo me lo pregunto siempre, pero no siempre me doy la misma respuesta. Cuando veo todo lo malo que hay en el mundo, pienso que no está». Una vez durante el funeral de un alumno mío de segundo, salí corriendo de misa. Era un niño inteligente, lleno de curiosidad, y murió solo en 3 meses,
por un tumor en el cerebro. El último mes no hacía otra cosa que chillar. Al final parecía un cervatillo herido escondido en medio de la hierba alta. Solo quedaban 2 grandes ojos oscuros sobre una esquelética caja torácica jadeante. Hubiera querido volcar todas las sillas y los bancos cuando el cura, ante el pequeño féretro blanco, pronunció las habituales palabras de consuelo. Para evitar un escándalo, preferí salir y me puse a caminar. Caminé y caminé durante horas tratando de calmarme. Gesticulaba, hablaba sola, o mejor dicho, discutía con él. ¿No te das cuenta?, gritaba. ¿No lo ves? ¿Es que no lo entiendes? ¿Cómo se te ocurre condenar a un niño y destruir a una familia? ¿Y qué me dices de todos los malvados que tienen una vida próspera? De los explotadores, los violentos, los manipuladores, que mueren de viejos en sus camas, rodeados del afecto de sus familias. Anselma nunca había pensado que se pudiera discutir con Dios, y aún menos que se pudiera dudar de su existencia. Sabía que el mundo era injusto, pero lo consideraba un factor inevitable. En el fondo, Dios era como el que concibe y dirige una gran empresa. Era Él el que proyectaba y organizaba las distintas secciones y por tanto debía conocer a la perfección su funcionamiento. ¿Cómo podía discutir de la dirección general uno que a lo mejor trabajaba en la cadena de montaje o en el reparto de envíos? Se lo repetía siempre a sus alumnos. Para hacer funcionar el mundo es necesario que cada uno de nosotros cumpla con diligencia y disciplina su cometido. Mirad, por ejemplo, las hormigas o las abejas. Cada una de ellas sabe cuál es su papel y lo sigue hasta el final. Si no fuera así, los hormigueros se transformarían en un caos y las colmenas se colapsarían. Ya no habrían ni flores, ni fruta, ni miel. No consigo imaginar cómo se puede discutir con Dios, replicó Anselma. ¿Crees que es pecado? No, es decir, sí. En fin, no lo sé. Me da un poco de miedo. Eso es. Si es Él quien ha creado todas las cosas, desde los insectos hasta las estrellas, sabrá por qué lo ha hecho, ¿no? ¿No somos nosotros quizá demasiado pequeños para comprenderlo? Pequeños sí, pero capaces de hacer preguntas. Si hubiera querido que le obedeciéramos y nada más, nos habría hecho como las hormigas. En cambio, tenemos la imaginación y a diferencia de los animales, sabemos indignarnos. Solo nuestra especie tiene la posibilidad de cambiar la propia condición en cualquier momento de la vida. ¿Tú crees? Estoy convencida. Si no fuera así, me suicidaría en este instante, concluyó Luisita poniéndose a reír. Era evidente que no se suicidaría por ningún motivo. Empezaron a llover escamas doradas sobre sus cabezas. Levantaron los ojos y vieron a una ardilla, nada atemorizada por su presencia, desmenuzar una piña de alerce. Probablemente tengas razón tú, continuó Luisita. No habría que interrogarse sobre lo que nos supera. Deberíamos vivir como sea, como esa criatura que está ahí arriba disfrutando del instante. Pero si lográramos hacerlo, no tendríamos ni arte, ni poesía, ni música. Viviríamos como autómatas, sin recuerdos, sin esperanzas ni pesares, sin remordimientos o nostalgias. Nada nos tocaría el corazón, ni nos haría sentir menos solos. Anselma se giró apenas.
¿Recuerdas nuestra excursión a Murano? Luisita sonrió. ¿Qué es la poesía? Eso. No lejos de ellas, una vaca amamantaba a su ternero. Estaban de pie uno al lado del otro y movían la cola para espantar las moscas. De vez en cuando, la madre rozaba con los labios la espalda del pequeño, que debía de haber nacido hacía poco, a juzgar por el pelo todavía revuelto. En el aire quieto de las horas más calurosas, solo se oía el silbido de un grajo, interrumpido por los chupetones anhelantes del famélico deglutir. Bajo la mirada plácida, luminosa y serenamente majestuosa de la vaca, Anselma se adormeció. Las cumbres y los bosques se reflejaban en la superficie límpida del lago y las dos amigas no eran otra cosa que dos puntitos debajo de la majestuosidad del alerce. El sol acababa de desaparecer detrás de un pico cuando se despertaron tiritando debido a la repentina bajada de la temperatura. Luisita se desperezó sonriendo. He tenido un sueño. He soñado que las raíces de este árbol eran los brazos de Dios y nosotras estábamos tumbadas en su regazo, sin miedo, mecidas por el viento. Había un soplo ligero que nos envolvía y una voz que parecía susurrarnos: «No temáis, la sombra es solo otra forma de la luz».